Todas que nos acompañan, que nos están acompañando hoy en nuestro último día, bueno, de congreso. Mañana todavía tenemos unas actividades. Ante esto, estamos pues muy contentos desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde la Universidad de Murcia, ¿verdad? Desde la desde las universidades participantes en esta dinámica, en esta referencia que tenemos sobre el tema de educación inclusiva. Saludos a todos y todas desde sus diferentes locaciones, desde sus diferentes lugares, países que se encuentran y que dan seguimiento a cada una de las actividades que, bueno, empezamos desde el día lunes y hemos ido generando una secuencia, una dinámica pues muy específica en torno a llevar la divulgación, el conocimiento, el saber de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en puntos focales centrales, desde sus experiencias, desde ahora sí la intervención que pueden realizar como agentes educativos, como agentes de la salud, como agentes sociales, y que estas implicaciones trascienden en un marco pues de referencia que este Congreso busca conjuntar. En esta cuarta edición seguimos aprendiendo, seguimos creciendo con ustedes, seguimos desarrollando una ruta a consolidar este campo disciplinar científico que es la intervención de los procesos de inclusión. Y dentro de esta preparación que hemos desarrollado, pues me voy a permitir presentar a nuestra ponente. Muchísimas gracias por la aceptación de participar también en esta dinámica, ¿verdad? En compartir desde la experiencia propia profesional, el saber en relación a... quiero presentarles a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, quien nos va a presentar la temática, ¿verdad? La estamos viendo en pantalla. El autismo y educación y cómo la ciencia médica puede impulsar la inclusión. Una, ahora sí que conjunción de campos disciplinares desde las ciencias sociales, educativas y la ciencia clínica, ¿verdad? Desde la experiencia de la doctora. Y ante ello, bueno, pues quisiera leer su reseña, conocer quién nos va a hablar, que bueno, es parte aquí también de México, del estado grande de Chihuahua, ¿verdad? La doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, pues es neuróloga pediatra. Tiene su lugar de residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en nuestra frontera aquí en México. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, graduada con mención honorífica y el primer lugar de la generación en agosto de 1999. Ella tiene especialidad en pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, graduada también con mención honorífica en el año del 2003, en el mes de septiembre. Ella tiene una subespecialidad en neuropediatría del Hospital Saint-Vicent de Paul, París, Francia. Tiene un con diploma en la Universidad de París, en una modalidad de universitario en el año 2005. Ella tiene un máster en neurodesarrollo CEU en la Universidad Cardenal Herrera de España. Es honoris causa por la Universidad Internacional de Desarrollo Humano y Liderazgo en julio del año 2023. Y ella es vicepresidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Chihuahua. Nos honra con su presencia, doctora. Estamos listas y listos todos los participantes, hasta el momento 265 participantes, 266, para escuchar su experiencia y que nos platique sobre la temática. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Es para mí un honor participar en este importante congreso y pues en el alma mater que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿verdad? Que nos ha dado tanto a todos los egresados de ella. Vamos a hablar un poco sobre trastorno del espectro autista. ¿Por qué es tan importante? Todos, si son maestros, en cada grupo que vean, probablemente van a encontrar uno o dos estudiantes en diferentes grados que puedan tener el trastorno del espectro autista. Y uno de los grandes retos es que muchos de ellos ni siquiera van a saber que tienen el diagnóstico.
¿Qué pasa? Entre más leve es el trastorno del espectro autista, sabemos que hasta el 85% de la gente no está diagnosticada. Y crece pensando que tienen situaciones diferentes, como que son tímidos o que batallan para hablar con la gente o que tienen dificultad, ansiedad o atención, cuando realmente hay una de base a una situación como el trastorno del espectro autista. Por eso es tan importante conocerlo. Vamos a hacer una pequeña revisión histórica de lo que es el trastorno del espectro autista. En 1911 se habló por primera vez de esta palabra que significaba autos dentro de uno mismo y fue utilizado por primera vez por el psiquiatra Eugene Bleuler. En 1943, Leo Kanner describe por primera vez rasgos de personalidad donde había alteraciones en la crianza, en aislamiento, en algunas situaciones que no podían establecer relaciones sociales y lenguaje. Y el año siguiente, Hans Asperger habla sobre una psicopatía autística o síndrome de Asperger. Ellos platican, fue un año de diferencia de esta descripción, que si pudiera ser la misma situación, a lo que su conclusión en ese momento fue que no, que eran dos patologías diferentes. Ahora sabemos que es la misma situación, únicamente en diferente intensidad. Y más adelante, en 1956, se le atribuían causas afectivas. Michel Ruther encontró una diferencia afectiva entre padres de niños con TEA y ahora sabemos que es más una cuestión neurobiológica. Fue cambiando en 1952, 1968 en el DSM-1 y posteriormente se fue hablando ya en el DSM-3, ahora sí como un trastorno del espectro autista, lo que antes se llamaba autismo, red, etcétera. Y ahora en el 2015 nosotros hemos ya conocido que entra dentro del trastorno del espectro autista. Se quitaron los términos de red, de Asperger, de trastornos generalizados del desarrollo, de autismo clásico, porque ahora sabemos que es lo mismo solamente en diferentes intensidades y antes provocaba únicamente pues un poco más de confusión tanto en los padres, en los terapeutas y en los maestros. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el cerebro es un órgano sumamente interesante. Cuando nosotros nacemos, la mayoría de nuestros órganos están listos a cómo van a funcionar siempre. El cerebro tiene un 30% del desarrollo que va a obtener en nuestra vida. Este órgano, sus neuronas nacen durante el embarazo al centro del cerebro, migran a la parte de la corteza y empiezan a formar conexiones. Cada vez que estas conexiones aparecen, vamos adquiriendo cosas, a caminar, a leer, a sostener nuestro cuello, a hablar, a escribir, el álgebra. Cada vez que aprendemos algo se está conectando. Las mayores conexiones son en las etapas iniciales de la infancia y posteriormente, por supuesto, conforme van pasando el tiempo, va disminuyendo este grosor de conexiones y sabemos que a los 25 años en promedio termina el neurodesarrollo. Sin embargo, se siguen conectando las neuronas que más utilizamos. Por ejemplo, la gente que es matemática, pues la región frontal izquierda, la gente que es fotógrafo, las regiones occipitales, la gente que es músico, las regiones temporales derechas, depende de lo que vayamos utilizando. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Bueno, el trastorno del espectro autista está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que significa que no tiene una enfermedad, no es una lesión, no es un problema en el cerebro, es un problema en la formación de conexiones eficientes. Y hay muchas cosas que pueden estar interviniendo en este neurodesarrollo. Anomalías cromosómicas, por supuesto, enfermedades genéticas. Nosotros sabemos que hasta el 90 o más por ciento de los casos tienen genes. Factores biológicos intermedios como fue el embarazo, el nacimiento, hubo preeclampsia, tuvimos diabetes gestacional, tuvimos alteraciones de amenazas de parto prematuro, tuvimos tomas de antibióticos por infecciones repetitivas en nuestra mamá, tuvimos alguna infección activa, todo esto influye. Y posteriormente, ya cuando nacemos, ¿cómo fue el nacimiento? ¿Hubo una falta de oxígeno? ¿Hubo algún trauma obstétrico? ¿Tuvimos prematurez? Ahora sabemos que también un incremento de los casos que tenemos actualmente es porque muchos bebés que anteriormente eran muy pequeñitos y no sobrevivían, actualmente ya logran sobrevivir, pero muchas veces aparecen estas cuestiones del neurodesarrollo. Otro tipo de situaciones, la reproducción asistida. Nosotros sabemos que hasta el 80% de los bebés que tienen esta situación de reproducción asistida tienen mayor riesgo de tener algún tipo de trastorno del neurodesarrollo y luego se nos junta posterior al nacimiento pues todas las otras situaciones ambientales. Uso temprano de pantallas, alimentación, índice glicémico alto en la alimentación, ahora sabemos que también pues la falta de estimulación psicoafectiva, ¿verdad? Si los papás se la mantienen en el celular, no tienen mucho al niño, si lo ponemos a que tengamos niñeras virtuales, todo esto tipo empieza a generar situaciones que hace que tengamos ese tipo de problemas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es durante las primeras etapas, cómo es un tubo el cerebro, se va arqueando, se va formando, después posteriormente se va
logrando que se formen todas estas partes de las circunvoluciones y cómo esta neurona migra. Esta es una foto real de cómo la neurona migra y obviamente durante esta migración se acomoda en diferentes capas que posteriormente van haciendo que existan estas conexiones. Y en muchas de estas ocasiones podemos observar que conforme van pasando los meses de embarazo, nuestro cerebro se va haciendo con más de estas circunvoluciones para que aparezcan más y crezcan más neuronas. Ahora, ¿qué sucede? Desde que nosotros nacemos, las primeras semanas la neurona inmediatamente empieza a formar intentos de conexiones. Fíjense, todos estos intentos, cómo aparecen desde temprana edad. Entonces, estos primeros meses de vida y primeros años son sumamente importantes porque esta neurona que empieza desde que estamos al nacimiento, en esta imagen van a ver el mismo número de neuronas, solamente con diferente número de formación de conexiones, de dendritas y de sinapsis. Vean cómo de los 3, 6, 2 años, 4 años, 6 años, hay un incremento enorme durante los primeros años de estas conexiones y luego ya se va refinando. Cuando llega nuestra adolescencia, nosotros sabemos que el resto de intentos de conexiones que no fueron apropiadas, existe algo que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es aquella neurona que intentó conectarse, que intentó hacer muchas sinapsis y no pudo. El cerebro y nuestro organismo empieza a quitar esas ramas como si fuera una poda de un árbol, por eso se le llama así. Esto permite que las situaciones se refinen, se mejoren y nosotros sabemos que hay un porcentaje, hasta un 15% de los pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista que no llegan a poder hacer una adecuada poda neuronal. ¿Y qué pasa con nuestros trastornos de neurodesarrollo? Bueno, hay dominios posibles que pueden afectarse. Por supuesto, nosotros conocemos muchos tipos de trastornos del neurodesarrollo, el trastorno de atención, el trastorno del espectro autista, cuando es más severo la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos de comunicación o lenguaje, los trastornos motores TICs, etcétera, los trastornos de aprendizaje, anteriormente llamados la dislexia, la discalculia. Y aparte de esto, es posible que se afecten situaciones emocionales, conductuales, sociales, el aprendizaje, la comunicación, la cuestión motora, que antes no la tomábamos en cuenta. Antes decíamos, un niño con trastorno del espectro autista no puede tener una cuestión motora. Ahora sabemos que hay una neurodiversidad tan importante de más de 1000 genes, que hay muchos genes que cursan con un trastorno neuromotor, donde caminaron tarde y tuvieron un desarrollo tardío. La irrupción precoz, obviamente, y todo esto tiene que tener un inicio precoz en nuestra vida, un perfil evolutivo estable, una alta heredabilidad, que muchas veces eso nos genera conflicto porque los papás dicen, yo fui igual de niño y luego pude hablar, pues sí, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es un abanico, entonces la intensidad puede ser que sea el mismo gen y el papá tuvo un gen más leve, pero si no actuamos de una forma temprana, esto nos puede generar mayor problema. Y la multifactorialidad, eso es muy importante. En estas cosas no es causa únicamente nada más del gen, se junta lo demás. Si esa mamá tuvo preeclampsia, si era una mamá que tenía más de 35 años, un papá más de 50 años, si esos papás se llevaban más de 10 años entre ellos, si tuvimos amenazas de parto prematuro, si tuvimos una diabetes gestacional, un índice glicémico alto durante el embarazo, en la dieta de la mamá, obesidad materna, problemas, por ejemplo, de otro tipo de infecciones con uso de antibióticos, todo esto nos va generando dificultades y nuestro problema es que puede haber intentos de la formación de sinapsis, pero son intentos ineficientes. Cuando nosotros evaluamos cómo está la dendrita, esto es una radiografía real, fíjense, este es un paciente normotípico, cómo intenta hacer las conexiones y cuando hay estas mutaciones o estos problemas genéticos, hay muchos intentos, pero son ineficientes a la forma de lograrlo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hay un incremento exponencial de los casos, que por supuesto los tres focos de mayor atención actualmente en las investigaciones médicas en el mundo son autismo, cáncer y enfermedades autoinmunes, porque el eje de enfermedades por los cuales los seres humanos podemos llegar a morir o podemos tener alguna situación grave o crónica ha cambiado. Anteriormente nuestro mayor problema eran los problemas infecciosos, obviamente el COVID fue una excepción, ¿verdad? Pero actualmente este eje que ha cambiado hace que tengamos un mayor incremento de los trastornos del neurodesarrollo. La CDC, que es el órgano estadounidense que habla sobre estadística, acaba de salir en este marzo del 2025 y dice que ya son uno de cada 30 niños en los Estados Unidos. México tiene estadísticas de uno en cada 115 y a nivel mundial sabemos que hay uno de cada 160. Varía, por supuesto, de acuerdo a los genes que hay en cada región. Hay diferentes genes, por ejemplo,
que nosotros podemos tener aquí en México, los que pueden tener en Europa, los que pueden tener en Estados Unidos, pero nuestro mayor problema es que seguimos diagnosticando tarde, en promedio a los 4 años, y es trágico porque la mayoría de los pacientes, hasta el 85%, tienen signos visibles antes de los 18 meses. Cuando se diagnostica de una forma temprana, esto nos ayuda inmensamente a que nuestros niños vayan conectando estas formaciones, vayan mejorando y que puedan avanzar. ¿Y qué pasa a nivel de la escolaridad universitaria? Esto es bien importante. 85% de los pacientes que tienen TEA leve están sin diagnóstico y muchas veces es la etapa de la preparatoria, la universidad o en el adulto joven cuando empiezan a darse cuenta que sí, que existe esta situación. La importancia es que cuando nosotros conocemos que existe un trastorno del espectro autista e iniciamos alguna terapia, como una terapia cognitiva conductual, o tratamos las comorbilidades, porque sabemos que hasta el 90% de los adolescentes y los adultos jóvenes tienen ansiedad, pueden cursar también con depresión, con obsesión compulsión, con trastornos de atención que van de la mano, cambiamos inmensamente la calidad de vida de ese paciente. Y miren cómo ha habido un incremento enorme exponencial de los artículos donde se trata de buscar de qué forma podemos ayudar más a nuestros pacientes para que esto sea algo pues que realmente genere una diferencia en su calidad de vida. En esta parte que vemos cuáles son las áreas afectadas por el autismo, si se fijan, se señala todo el cerebro. Al tener más de 1000 genes involucrados, pues hay una neurodiversidad inmensa. Entonces hay muchas áreas que pueden estar alteradas, la corteza, sabemos nosotros que el temporal derecho, las áreas frontales, ahora se sabe que el hipocampo, que la amígdala, que los ganglios basales, que el cuerpo calloso, incluso conocemos actualmente que hay genes que afectan cerebelo y que tienen una conexión importante sobre la función y que generan trastorno del espectro autista. Y bueno, ¿qué es importante saber? 80% de los pacientes que tienen un trastorno del espectro en grado 2 o 3, pues han recibido servicio de educación especial o diagnóstico de parte de un médico. Ahora se subdivide en grados de acuerdo a la severidad. Es muy importante que en los niños pequeños se hagan los exámenes en búsqueda de signos específicos desde los 9, 18, 24, 30 meses. Existen actualmente algunas escalas como el MCHAP, que son muy certeras a nivel de los 24 meses. Y sabemos que la mitad, alrededor aproximadamente un 46%, tienen un promedio de un coeficiente intelectual de 85, o sea, son muy capaces a pesar de que muchas veces nuestra herramienta de lenguaje y comunicación puede estar alterada. Sabemos también que el diagnóstico que se sigue haciendo a los 4 años, pues es trágico por la pérdida de tiempo que tenemos y sobre todo porque el 44% de los pacientes que llegan a los 4 años nunca fueron referidos con un médico o con un especialista o con un terapeuta o con un psicólogo en búsqueda de esta situación del trastorno del espectro autista. ¿Y cuáles son nuestros criterios? Actualmente el DSM-5, que cambió en el 2015, habla de déficit persistentes en la comunicación y en la interacción social múltiple. ¿Qué significa? Problemas en la reciprocidad emocional, eso lo van a poder ver mucho con los adolescentes o los adultos que sí tienen un lenguaje apropiado, donde es difícil para ellos captar si la otra persona está llorando, si está sufriendo, si pueden consolarlo, si está enojado. Déficit en el comportamiento de comunicación no verbal. Mucha de la comunicación de los seres humanos es con el tono de voz, con los gestos, con la cara. Si alguien nos sonríe, sabemos que nos podemos acercar. Si alguien nos hace una mala cara, sabemos que no le caemos bien. Y esto está alterado en estas situaciones. Entonces, para ellos es muy difícil leer. Cuando están en la etapa de la juventud y quieren tener una pareja o conocer a alguien, pues es muy difícil a veces para ellos porque no leen estas situaciones que no están directamente explícitas y que los hace que tengan mayor dificultad tanto para hacer amigos como para buscar una pareja. Los déficits en el desarrollo o en el establecimiento y la comprensión de la comprensión de relaciones. A veces tenemos el mito que los niños que tienen trastorno del espectro autista o los adolescentes no quieren socializar, que no les interesa, cuando en realidad no es que no quieran socializar, sino que no saben cómo. Y muchas veces esta situación donde ellos no saben cómo hacerlo, pues les genera que tengan problemas, por supuesto, en cómo acercarse, cómo tratar de entablar una comunicación, qué es apropiado decir, qué no, cuáles comentarios sí se pueden decir, cuáles son demasiado directos o que pueden lastimar a alguien, etcétera. El repertorio de comportamientos o intereses o actividades restringidos y repetitivos que se manifiesta por movimientos motores. Muchas veces lo vemos, por ejemplo, en los adultos, incluso las plumas, las cosas muerden, rayan, hacen, etcétera, algunos ruidos, insistencia en la monotonía, apego inflexible a la rutina, les gusta siempre comer a la misma hora, usar el mismo plato, incluso usar la misma pluma, dejar todas las cosas acomodadas como deben de ser.
intereses muy restringidos. Les encantan algunos temas, por ejemplo, a una paciente que amaba a Lady Gaga, ¿no? Entonces hablaba durante años de Lady Gaga, era su encanto y tenía todo, cada vez iba vestida de Lady Gaga, maquillada como Lady Gaga y después cambió a otro interés obsesivo. No dejó de tener esa obsesión, simplemente cambió el objeto. La reacción inusual a estímulos sensoriales o interés inusual por los aspectos del entorno, molestias con los ruidos, los gritos de los compañeros, que los pueden a veces hacer que se detonen sin que nosotros entendamos qué está sucediendo porque para nosotros algunos estímulos que percibimos no nos molestan y para ellos pueden ser muy intensos. Estos síntomas deben de presentarse desde un periodo temprano del desarrollo. ¿Qué significa? Si nosotros estamos ante un estudiante de la carrera que toda su infancia estuvo bien y de repente empezó a pasar esto, no vamos a pensar en autismo. Sí sucede que muchas veces no se diagnosticó, sobre todo entre más leves esto, pero estos síntomas deben de haber estado presentes previamente. Para hablar de autismo tenemos que tener dos de la parte A, dos de la parte B, y estos síntomas deben de suponer deficiencias importantes. Tampoco vamos a diagnosticar con trastorno del espectro autista a alguien que es muy funcional en todo y que simplemente le da pena hablar en público o simplemente le da pena ir a las fiestas. Tiene que tener más situaciones que generen esto y la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual no justifica mejor esto. ¿Qué significa? 80% de los niños que tienen un trastorno del desarrollo intelectual van a tener problemas en lenguaje, en la socialización y en la conducta, pero son debidos a este trastorno del desarrollo intelectual y no en sí a un trastorno del espectro autista. La MCHAT es una escala de cribaje que es de las que más utilizamos. Esa la pueden encontrar traducida en todos los idiomas, es gratuita a nivel del Internet y es muy importante este MCHAT porque si bien no es un diagnóstico definitivo, nos avisa que niños tienen que empezar a tener un apoyo. Y en cuanto nosotros encontramos que este niño va atrás en el desarrollo y tiene más de estos puntos, hay que mandarlo a estimulación temprana. ¿Qué pasa con la MCHAT? Cuando tenemos menos de 3 puntos, no tenemos problema. Cuando existe una puntuación de 3 a 7, se debe de mandar a una evaluación a mayor profundidad con un neuropediatra, con un psiquiatra. Y cuando la MCHAT es mayor a 8, necesitamos ya establecer un manejo mucho más intenso. Existen otras evaluaciones para TEA como el A2 y el ADIR que nos ayudan mucho, por ejemplo, cuando tenemos negación a veces de los papás, de que sienten que, eh, porque sucede, que muchas veces tienen miedo que sobrediagnostiquemos y que realmente no sea el diagnóstico adecuado. Entonces, estas dos evaluaciones son las más aceptadas a nivel internacional y científicamente porque tienen una mayor seguridad en los diagnósticos y consta de dos situaciones que nos permiten, por un lado, una observación directa que nos quita el sesgo a veces de la familia, y por otro lado, la entrevista, por supuesto, con los padres, que es muy importante. Lo más importante de estas situaciones es una detección temprana, porque esta prueba del MCHAT que nosotros podemos utilizar desde los 9 meses es mucho más certera a los 24 meses y nos permite muchas veces, si bien no ser un diagnóstico definitivo, sí tener en ese momento una intervención apropiada con ese niño. Y bueno, ahora hablamos de 3 niveles de trastorno del espectro autista. El nivel uno, que antes era llamado el trastorno de Asperger, ¿verdad? Que son pacientes que requieren apoyo, que tienen dificultad para iniciar interacciones sociales, organización, planificación, pero son muy funcionales, muchas veces son muy inteligentes, les puede ir bien en la escuela, a veces son aquellos niños o jóvenes que van a tener primeros lugares en el salón, pero que no pueden hacer amigos y que se sacan 10 en todo, pero para ellos es muy difícil tener esta interacción. Y acordémonos que la inteligencia no nada más es la calificación en nuestra vida diaria, la inteligencia emocional de cómo hacer amigos, de cómo tener relaciones con otras personas, de cómo poder sustentar y continuar una amistad, pues es muy importante y la calidad de vida, que ahora sabemos que ha hablado Harvard durante los últimos estudios, es que lo más importante para la calidad de vida de un ser humano no es los grados académicos, no es el dinero que gana, no es el aspecto que tiene, sino la gente con la que vive en su vida y con quien puede tener relaciones sostenibles durante tiempo, llámese amigos, familia, etcétera, pareja. Número dos, el nivel 2, donde se requiere un apoyo sustancial, o sea, tenemos problemas en el lenguaje, no tenemos tantos problemas conductuales, tienen comportamientos restringidos y repetitivos. Y el número 3 son aquellos pacientes que requieren un apoyo sustancial con déficits severos en sus habilidades de comunicación social, verbal y no verbal y una gran dificultad para cambiar el enfoque de acciones. Por supuesto, entre más severo es el trastorno del espectro autista, se asocian o tenemos otro tipo de comorbilidades mucho más intensas como la epilepsia, etcétera.
Y ahora sabemos que todos los pacientes, incluso los que tienen grados leves, tienen alteraciones del estrés oxidativo. ¿Qué significa? La célula, nuestra neurona, está batallando en ciertas funciones que tienen que ver también con esta parte de producción de energía y obviamente esto altera tanto la formación de conexiones como el uso, por supuesto, de esto. Va pasando el tiempo y cada vez crece más el genoma, cada vez conocemos más genes diferentes. Sabemos que hay diferentes genomas familiares que cambian de acuerdo a las situaciones y cada vez conocemos que se asocian a otras cosas como a veces enfermedades cardíacas, a veces diabetes, a veces problemas motores, a veces epilepsia. Entonces, los genes son diferentes y eso nos tiene que tener en claro de por qué es tan diverso y que no todos los tratamientos le sirven a todos los niños y que a veces no todas las dosis son iguales para todos y que a veces necesitamos diferentes avances y apoyos también a nivel de lo que es la terapia. De cada paciente que tiene TEA, sabemos que hay alrededor de 4 niños por cada niña, pero también aquí tenemos una situación. El TEA se nos pasa más desapercibido en las mujeres y es muy común que muchas mujeres en la etapa adulta y en la juventud no estén diagnosticadas y tengan trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Ahora sabemos que cuando el cerebro se está formando in útero, las hormonas que hacen que ese bebé o ese feto se vaya formando hacia un varón, que es la testosterona, exponencia los síntomas, porque hace que menos haya la formación de conexiones. Y el estrógeno, al contrario, disminuye. Entonces, muchas veces en una familia podemos tener hermanos que tienen un trastorno del espectro autista en grado 2 o 3 y una hermana que lo tiene en grado 1 o una hermana que nunca fue diagnosticada. Sabemos que hay mucho mayor riesgo, obviamente, en los gemelos idénticos por la misma cuestión genética, hasta 60% de las veces, y que en los gemelos no idénticos es de un 3 a un 5%. Entonces, siempre que en una familia hay un hijo que tiene un trastorno del espectro autista, la recurrencia, si no conocemos el gen, es aproximada de un 10% a comparación del riesgo de la población general de 0,5. Y eso es muy importante porque es una pregunta que constantemente nos hacen los padres y muchas veces nuestros pacientes que tienen TEA leve, después que tienen sus niños, llegan con un TEA más profundo, a veces en grado 2 o grado 3. Entonces, sí es muy importante saberlo. Tenemos que entender que esta situación es un trastorno poligénico, que significa muchas veces no nada más es un gen. Hay pacientes que pueden tener 2 o 3 genes, tienen una heredabilidad elevada, por supuesto, y entre más hay síntomas, o sea, entre más profundo, es más fácil que vayamos a encontrar el gen causante. Porque muchas veces podemos tener situaciones muy ligeras donde hay genes que ni siquiera se conocen y que pues no podemos encontrarlos fácilmente. De las mutaciones genéticas más comunes, monogénicas, es alrededor de un 20%. ¿Qué significa? Que es un gen conocido, que es un solo gen que produce varias otras cosas. El más común de todos es el X frágil. El X frágil son aquellos pacientes que tienen una microrruptura a nivel del cromosoma X y que generan alteraciones donde pueden tener desde un retraso del lenguaje, un trastorno del espectro autista, un problema de atención, pueden tener también alteraciones como epilepsia. En la etapa del adulto muchas veces pueden aparecer datos parecidos al Parkinson, que se llama Fraxtas, donde hay una alteración a nivel neuronal y empieza a haber un temblor y una alteración en la cuestión de los movimientos finos. En la esclerosis tuberosa, que es una de las cosas en la enfermedad de Burnevill que conocemos, donde puede haber la presencia de fibromas, amartomas, epilepsia tipo espasmo, autismo. Entonces, todas estas cosas es importante conocerlos. Aquí el más común es el X frágil y cuando hay más de 2 casos en una familia, aquella familia que tiene 3, 4, 5 casos tiene que hacerse la prueba porque la posibilidad de que sea un X frágil es hasta un 50%. Hay otro tipo de causas monogénicas que podemos ver como el síndrome de Prader-Willi, donde nuestros niños tienen al inicio mucha hipotonía, posteriormente mucha ansiedad, trastornos de sueño importantes, problemas en la socialización, en la integración, en el lenguaje, que pueden variar desde leves a moderados o severos en algunos casos. Y muchas veces lo primero que vemos es el sobrepeso. Empiezan a comer de una forma muy intensa y para ellos es difícil tener la saciedad. El síndrome de Angelman, donde son niños muy risueños, están riendo todo el tiempo, que podemos tener también epilepsia, hipotonía, etcétera. La microduplicación 15q, el síndrome de Rett, que anteriormente estaba incluido dentro del trastorno del espectro autista, ahora ya no está. Y es una alteración en uno de los genes MECP2, donde hay una alteración en las proteínas que también genera, además de un trastorno del espectro autista importante, alteraciones a nivel pulmonar y a nivel de otros órganos, y que muchas veces puede tener muchas estereotipias, pero un contacto visual sostenido.
Algunos otros síndromes como Smith-Lemie-Loppitz, que puede tener alteraciones también, visuales, dismórficas, etcétera. Entonces, siempre que veamos un adulto, un joven, un niño que tiene un trastorno del espectro autista y tiene características físicas diferentes, es importante enviarlo a genética, porque muchas veces el conocer el gen nos va a ayudar a tener un mejor tratamiento. Ahora, 80% de los pacientes tienen alteraciones a nivel molecular que se han asociado. ¿Qué significa? No es un gen único que podamos encontrar, por ejemplo, en el cromosoma 15, como en el caso del Angelman que platicamos, etcétera, pero puede haber estas alteraciones más pequeñitas a nivel molecular que ahora sabemos que son súper importantes y esto se ve en el 80% de los pacientes. Conocemos un gen como el MET que está implicado en el crecimiento y organización neuronal. ¿Qué significa? Las neuronas tienen que ir formando la conexión. Entonces, este gen que está alterado hace que haya muchos intentos de formación de conexiones, pero ineficientes. El gen SLC6A4, que está implicado en el metabolismo de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que es súper importante porque nos permite aprender, estar contentos, estar estables, a tener esta necesidad de interacción social y cuando hay una alteración no se puede hacer. El gen RELN, que está involucrado como una proteína imprescindible para la migración neuronal, lo que platicábamos hace rato, y que hace que al momento que nace y migra no se acomode en el lugar donde tiene que hacerlo. Y mucho de lo que se sabe ahora de autismo está basado en lo que hizo Rita Levi Montalcini, que fue una de las primeras neurólogas pediatras en el mundo y que descubrió lo que es el factor de crecimiento neuronal. Gracias a esto recibió el premio Nobel en 1986 y ahora sabemos que estas proteínas codifican en todo lo que es la formación, crecimiento, maduración de la sinapsis y que hace que podamos tener o no una sinapsis correcta y obviamente ir adquiriendo situaciones. Y de lo que más se sabe en los últimos años es que estas mutaciones de este gel RELM están empezando a tener una importancia muy clara, ya que esto codifica para una glicoproteína que hace que la neurona sepa dónde va a migrar y cómo se va a acomodar y cómo va a empezar a hacer las conexiones. Entonces, cuando estas mutaciones están alteradas, pues podemos tener más fácilmente epilepsia, alteraciones donde la neurona no empieza a conectarse, etcétera. Esta es otra de las proteínas que ahora conocemos que es muy importante, que es la proteína chunk. Está pintada en rosa. Es una proteína de anclaje donde debe de empezar a salir la dendrita de la neurona para que empiece a conectarse con las otras áreas. Cuando hay una mutación, tenemos muchos intentos, mucha proteína rosa, pero ineficiente. Y obviamente eso no nos deja que nuestros pacientes mejoren porque hay muchos intentos de conexiones que no se logran hacer de una forma adecuada y esto se asocia a más comportamientos repetitivos, más obsesiones, más alteraciones con lo que vienen siendo estereotipias, etcétera, y esto nos genera que tengamos pues muchos intentos que son inapropiados o inadecuados. Entonces, si bien todos estos que hemos platicado pueden estar en un paciente, a veces coinciden de que pueden tener el chunk y el REN y otras cosas, y lo vemos en pacientes que pueden tener dos o tres mutaciones. Toda esta alteración en las vías contribuye, por supuesto, en estos comportamientos repetitivos, ya que estas mutaciones tienen que ver también con el control motor y, por supuesto, con el pensamiento. Y de lo más nuevo que sabemos este año es esto, que es los microexones de autismo. ¿Cómo hay alteraciones a nivel de estas microexones que son información genética y que nos dice cómo la neurona se debe de conectar con las otras áreas? Y cuando hay estas mutaciones no permite formar la conexión correcta y no se lleva a cabo una sinapsis y una producción de las vías. Y bueno, todo esto en qué influye en nuestro cerebro. Como ya hemos platicado, la falta de la conexión y la falta de la formación de las vías tiene varias situaciones como la falta de la comunicación, el lenguaje, la socialización, pero incluso en los TEA leves o en el grado uno pueden aparecer situaciones muy específicas que es importante conocerlas. Por ejemplo, una persona que tiene un TEA tiene 4 veces más la duración del pensamiento que un paciente normotípico. ¿Qué significa? Si algo sucede, se peleó con un compañero, tuvo un disgusto con la novia, algo, le queda 4 veces más ese pensamiento de obsesión, de estar pensando, de traerlo de nuevo, o si quiere algo, si le fue mal en un examen, les va a hablar a lo mejor 20 veces sobre el examen, porque se queda más este pensamiento persistente. Dentro de las otras mutaciones existe también una enzima que es la V3A. Esta enzima es muy importante porque es una enzima que permite que la neurona despierte y empiece a formar conexiones. Hace lo mismo que en todos, un exceso de sinapsis ineficientes, pero también participa en que podamos tener más comportamientos de intolerancia, más cuestiones sensoriales, etc.
El gen 2 es otro de los genes que conocemos muy bien, que está asociado al autismo regresivo. Una tercera parte de los casos tiene autismo regresivo. Y estos genes que ahora conocemos, por supuesto, están implicados en niños que iban bien, entre los 9 y los 18 meses empiezan a tener una regresión y empiezan a aparecer estos datos de trastorno del espectro autista. Por esto había tantas confusiones sobre la triple viral y sobre todos los artículos que han existido, ¿verdad? Pensando que son las vacunas. Sin embargo, ahora se sabe que esta etapa es cuando estos genes se activan y empieza a haber un crecimiento excesivo de estos intentos de sinapsis, lo que hace que tengamos una regresión en lo ya adquirido. Entonces, muchos niños que esta etapa estaban hablando, que ya podían tener socialización, que tenían contacto visual, lo pierden. Este gen se puede medir cuando tenemos un autismo regresivo en la familia y eso nos permite tener un valor predictivo para qué tanta recurrencia en un segundo hijo podemos tener o en alguien más de la familia. ¿Qué pasa con la cabeza de nuestros niños? La cabeza normal se hace más grande cuando hay un autismo de inicio temprano, porque la neurona está tratando de conectarse, no puede, hace más intentos, crece, pero cuando hay un regresivo es mucho más grande. Entonces, una de las cosas por las cuales nos mandan muchas veces a los pacientes a consulta es porque hay una macrocefalia cuando realmente el trastorno del espectro está ahí. Entonces, siempre que tenemos a alguien que tiene un tamaño mayor de cabeza, tenemos que descartar trastornos del neurodesarrollo. Ahora sabemos que el crecimiento no es uniforme y que el exceso de estos intentos se ve principalmente en algunas áreas. Aquí están coloreadas en azul. Este artículo es muy interesante y fue publicado en Nature en el 2017, que nos habla que hay áreas donde hay intentos mayores como las áreas frontales, las áreas parietales, algunas áreas temporales que participan, por supuesto, en que no se puede conectar fácilmente y que esta situación pues nos genera problemas. Y también sabemos que nuestros pacientes que están dentro del trastorno del espectro tienen un exceso de algunos receptores como el mGlu5. Estos receptores apagan la llegada del estímulo. Hagan de cuenta que cuando uno está en un lugar que huele mal, de repente deja de percibir el olor. Llega la gente y nos dice, ¿por qué estás aquí si huele tan mal? Estos receptores apagan los estímulos que no queremos. La gente que vive junto a los aeropuertos deja de escuchar a los aviones, está una gotera y dejamos de escucharla. Este receptor se encarga de seleccionar. En el trastorno del espectro autista hay un exceso de estos receptores y esto hace también que se nos junten problemas de atención y aprendizaje junto al trastorno del espectro autista en muchos de los casos. Esta es una resonancia magnética funcional y lo rojo es donde se está dilatando los vasos capilares porque hay mayor consumo de oxígeno. Cuando nosotros tratamos de enseñarles algo, esto es como se prende el cerebro en un trastorno del espectro autista y en un paciente que está normotípico, vean la gran diferencia. Por eso es muy importante ayudarlos cuando vemos que están teniendo mayor problema. El 70% de los seres humanos tenemos atención visual, que significa aprendemos gracias a los auxiliares visuales. Pero cuando hay un trastorno del espectro autista es mucho más intenso. Vean la respuesta cuando ustedes le dicen, a ver, te voy a explicar esto. ¿Qué está sucediendo aquí, acá un tema, etcétera? Un alumno control, un alumno con un trastorno del espectro autista. Necesitamos tener mucho más intensidad a veces en explicar, ayudarlos con auxiliares visuales, darles tiempo porque el procesamiento es diferente. Y cuando vemos cuáles áreas están teniendo diferencia, hay un grupo que puede tener mucho avance en la cuestión matemática, pero no son todos. A veces hay muchos mitos en las películas que nos hacen pensar que toda persona que tiene autismo o trastorno del espectro autista es superdotado en matemáticas. No es así, es menos del 15%. Y estas áreas que pueden tener, que tienen que ver con la parte matemática, en este grupo sí están con mayor función, a diferencia de un grupo normotípico, pero no sucede en todos los casos. Esto es muy importante. Estas son las vías del cerebro y la respuesta que hay a los estímulos. Vean cómo responde a un estímulo visual, que es este rosa, un paciente normotípico y a un estímulo auditivo. Ahora vamos a cambiar. Un paciente que tiene un trastorno del espectro autista leve, vean cómo responde al auditivo y cómo responde al visual. Esto explica por qué para ellos va a ser mucho más fácil aprender si hacen mapas mentales, escribir, tener auxiliares visuales, que es lo que les va a ayudar a que nuestros alumnos aprendan. Y cuando se lleva a cabo esta poda, que habíamos hablado de la poda neuronal, vean un cerebro que sí está llevando a cabo la poda neuronal y este 15% de los pacientes que pueden tener trastorno del espectro autista y no la llevan a cabo. Esto genera que muchas veces en la etapa del adulto joven o adolescencia puedan virar algunos síntomas y niños o jóvenes que estuvieron diagnosticados como trastorno del espectro autista empezar a tener situaciones psiquiátricas de otro tipo como esquizofrenia, psicosis, etcétera.
Entonces, en cada paciente que nosotros observemos que aparecen síntomas diferentes, que hay cambios conductuales, que hay depresión, que empieza a haber alucinaciones, que empieza a haber otro tipo de cosas, siempre hay que descartar esto en estas etapas. Y el eje más importante es que tenemos que entender que el trastorno del espectro autista no viene solo. 70% de nuestros pacientes tienen comorbilidades que van variando con la edad. ¿Qué significa? Se les juntan más cosas. El trastorno de atención es uno de los más comunes, la ansiedad, los tics, las obsesiones y las compulsiones. Algunos pueden tener una inteligencia superior, sabemos que es menos del 15%. Podemos tener problemas de integración sensorial, de procesamiento auditivo, etcétera. Entonces, es muy importante identificar cuál es esta comorbilidad porque podemos mejorar enormemente su calidad de vida. El trastorno del espectro autista y todos los trastornos del neurodesarrollo no se curan porque nuestras personas, nuestros pacientes no están enfermos, tienen un problema en la formación de conexiones, pero cuando nosotros ayudamos a estas comorbilidades, mejoramos inmensamente su calidad de vida y los ayudamos a que alcancen su máximo, que es lo importante, que ellos vivan lo mejor que puedan con lo que tenemos, con las características y ayudarlos y apoyarlos a que esto se siga conectando. Ahora sabemos que la ansiedad es mucho más común cuando están grandes, sobre todo cuando llegan a nivel de la adolescencia. Hasta el 40 al 84% de los pacientes pueden tener ansiedad, el trastorno de atención del 40 al 80% que lo vemos muy comúnmente desde que están empezando a tratar de leer, escribir, etcétera, los trastornos de sueño que son más comunes cuando están más pequeños, problemas gastrointestinales que pueden ir del 10 al 70%, donde puede haber alteraciones a ciertos alimentos como el gluten, los lácteos, etcétera, la epilepsia que se puede ver hasta en un 38% y los trastornos obsesivos compulsivos hasta en un 17%, que son más comunes conforme van creciendo. Las oraciones la comprensión de las oraciones, que esto es muy importante, nuestros pacientes son muy literales, para ellos va a ser difícil si ustedes les hablan con ironía. Si quieren que un alumno sepa que no lo está haciendo bien, le tiene que decir, no estás haciendo bien por esto y esto, porque, oye, lo estás haciendo muy bien, no lo van a entender, van a pensar que sí lo están haciendo bien. Tenemos que ser muy claros. Y vean aquí cómo está el consumo de glucosa en un paciente normotípico y en un paciente con autismo, como con un trastorno del espectro autista, cómo se ve esta diferencia importante que nos explica por qué realmente las cuestiones cognitivas, la atención, el aprendizaje van muy de la mano con el trastorno del espectro autista. Ahora, una de las cosas más importantes en esto es la teoría de la mente. La teoría de la mente es cómo yo puedo entender si mi maestro me está diciendo que le tengo que poner más interés, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué de mi actitud a lo mejor no está siendo correcto? ¿Cómo puedo tratar de entablar una comunicación con el maestro sin que se moleste, sin faltarle respeto, etcétera? Esta teoría de la mente tiene dos áreas principales, que es la región superior medial frontal y la área temporal del lado derecho. En un paciente normotípico, estas áreas trabajan mucho mejor, lo que los hace entender claramente que pues ya le mandé un mensaje al maestro y no me contestó, pues mañana en la clase le digo. Y cuando no hay esto, en el trastorno del espectro autista, le mandan un mensaje al maestro y no les contesta y se lo mandan a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, esperando o sea, que hay una respuesta cuando no hay esa lógica de que no se debe de hacer. Entonces, aquí, cuando ustedes identifiquen esto en alguno de sus alumnos, es muy importante explicarles, mira, este mensaje que me enviaste no lo debes de mandar después de las 8 de la noche porque yo no te voy a contestar o estoy en horas fuera de la escuela o en los fines de semana no se mandan mensajes porque para ellos va a ser muy difícil entender lo que para nosotros es muy claro o evidente. Esto pasa en un cerebro típico, le mandé un mensaje al maestro y no me contestó, se acabó ahí. Y cuando hay un trastorno del espectro autista no hay esas conclusiones. Entonces pueden llegar a ser hasta acosadores, siente uno que le están bombardeando, pero no es que ellos lo quieran hacer, simplemente no están entendiendo esta parte de la teoría de la mente y cuando nosotros les explicamos, para ellos es mucho más fácil dejarles las cosas claras. Ahora, ahora sabemos también que hay alteraciones posturales muy importantes, que el trastorno del espectro autista viene con, ya sabemos, la caminata de puntas en muchas ocasiones, problemas en la postura, alteraciones en la motricidad, disgrafía. Incluso hay ahora estudios que nos dicen que la marcha es muy diferente en una persona que tiene un trastorno del espectro autista con respecto a los que no. Y que también el equilibrio, las posturas y la forma de hacerlo es evidente. Entonces, hace que seamos menos buenos a nivel, por supuesto, de algunos deportes, etcétera, en las cuestiones motoras finas y gruesas, de la disgrafía y todo esto. Estamos asistiendo actualmente a un cambio importante en la visión e intervención del autismo. Cada día es más obvio que el autismo no es un problema de conducta, y que tiene que ver con esta situación del neurodesarrollo, donde sabemos que hay problemas sensoriales, motores, un impacto en el lenguaje, un impacto en su atención,
una alteración en la comprensión de aspectos sociales. Y obviamente todo esto tiene que cobrar importancia porque cuando empezamos a entender que esto no nada más es lenguaje y que va mucho más a fondo en todos estos procesos de aprendizaje, podemos ayudarlos más. Sabemos que hay problemas de dispraxia, alteraciones motoras con dificultad de integraciones sensoriales, donde hay cosas que los detonan mucho en los salones de clases, problemas de lenguaje. Y por supuesto, ahora también sabemos que hay una alteración en lo que son las conexiones. Antes no se sabía que el cerebelo, que es un órgano que participa en el equilibrio y en el movimiento, era tan importante en los procesos que tienen que ver con aprendizaje. Ahora sabemos que estas áreas, la parte del cerebelo del lado izquierdo se conecta con el lado contrario del lóbulo frontal y viceversa. Y sabemos que en estos casos hay una alteración porque no alcanza a llegar la vía donde debe de ser. Se conecta antes de donde debe de ser en las áreas que tienen que ver con la cuestión sensorial, lo que los hace hipersensibles, y se conecta menos en las cuestiones prefrontales, que nos hace que tengamos más problemas en las cuestiones cognitivas y que pueda ir de la mano con otro tipo de situaciones como alteraciones en la lectoescritura, problemas en la comprensión, etcétera. Ahí les puse algunos ejemplos para que puedan seguir investigando y tengan un poquito más de Doc- herramientas que me les ayude a la hora de dar clases. Este libro es gratuito, lo tiene el NICH, el National Institute of Mental Health en Estados Unidos. Tiene una versión en español, hay una versión en inglés y tiene muchos de los datos importantes que es el trastorno del espectro autista. Hay varios sitios de Doctora, educación inclusiva gratuitos. Este es una de las guías más interesantes que me tocó ver en español, que tiene muchos temas muy importantes para los maestros de cómo pueden ayudarlos en todas las etapas, desde el kinder hasta la etapa de la carrera. doctora, Este otro es muy nos importante. quedan 5 minutitos, doctora. Ya estamos terminando, sí. Este es otro importante que es la educación inclusiva a personas con trastorno del espectro autista también en español, que es una guía muy completa. Y hay un seminario sobre autismo en la Universidad de Yale que es gratuito, que pueden encontrarlo en inglés y en español. Este otro sitio es muy importante que se llama Planeta Visual. Tiene recursos de intervención psicoeducativa basados en dimensiones diferentes. Es una web, es gratuito. Y este otro que es Free Resource for Early Childhood and Special Education Teachers también les puede ayudar mucho. También lo tiene versión en español, que son varios tips y varios materiales que pueden utilizar. Lo más importante, quiero que les quede esto de pues como una parte final, es que la intervención precoz cambia vidas. Cada vez hay una mayor evidencia de que la intervención precoz e intensiva modifica el pronóstico de los trastornos del espectro autista, principalmente en lo que es la funcionalidad, la comunicación y el comportamiento. Cada vez habrá más conocimiento, mejores opciones, más esperanza. Lo que queremos no es curar a nuestros niños, porque esto no es una enfermedad. Hay muchas cosas milagro. Las cosas milagro, como ya sabemos, todos nos sirven. Esto es un trabajo diario, constancia, terapia, manejo de la familia, apoyo, cambios en la dieta, mejorar la microbiota, disminuir harinas, disminuir lácteos, mejorar horarios, disminuir pantallas no más de 2 horas al día. Todo eso es sumamente importante, tengamos la edad que tengamos cuando estamos dentro del trastorno. Y conforme va pasando el tiempo, lo más importante es la inclusión, porque el número de casos va subiendo. Cada vez van a haber más alumnos con este tipo de situaciones, pero si nosotros los apoyamos y les damos una comunicación adecuada, efectiva y sobre todo una inclusión, les vamos a ayudar mucho en su capacidad. Ustedes como maestros son los héroes silenciosos en todos estos casos del trastorno del espectro autista, porque cada hecho que hacen con estos jóvenes, con estos niños, donde ustedes ponen paciencia, tiempo, donde tratan de comprenderlos, cambia la vida de los niños. No se imaginan, un maestro puede ser un apoyo inmenso para estos niños y una persona, un contacto apropiado y un apoyo correcto les cambia la vida y los ayuda y los estimula para que tengan pues su mejor funcionalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Agradecidos por su ponencia. Quisiera pasar a un espacio, doctora, si me lo permite, de comentarios, preguntas y respuestas. Nos han llegado bastantes comentarios, bastantes preguntas, sobre todo de papás que están presentes, de maestros, maestras y otros agentes también de la salud. Quisiera, bueno, los comentarios van en el sentido de que les da panorama, les da noción, les da una pauta para ir entendiendo más este tipo de dimensión y de condición en ese sentido. Quisiera leerle dos preguntas y a partir de aquí que yo creo que pueden generalizar. Sé que hay muchísimas preguntas, estamos
por terminar nuestra conferencia para pasar como lo marca el Congreso a la realización de las mesas que tenemos preparadas el día de hoy. Pero bueno, le refiero estas dos preguntas, doctora, sobre todo para ir consolidando esta dinámica que hemos tenido en esta mañana. Muy bien, ¿existe algún tratamiento para solucionar la conectividad neuronal o la poda neuronal? ¿Qué especialista de la salud puede llevar a cabo una detección de autismo, TDAH, entre otros? Adelante, doctora. Muy bien. Aquí, como ya platicamos, lo que va a ayudar a la conectividad neuronal, la neurona se conecta a la que se utiliza. Entonces, ¿qué nos va a ayudar más? La terapia constante, algunos tratamientos que pueden mejorar las funciones, por ejemplo, cuando hay un problema de atención, pues algo que mejore la función de la vía de la atención. Cuando hay una situación de ansiedad, algo que nos ayuda a mejorar el nivel de la producción de la serotonina, todo eso nos puede ayudar. Por supuesto que todo esto puede ser eh, una ayuda diaria, pero no hay tratamientos milagros. Van a haber mil cosas en el internet, que si ahora salió esto, que si ahora lo otro. Realmente aquí el trabajo es diario, constante. Nuestro cerebro se vuelve lo que nosotros estimulamos. Entonces, el terapia cognitiva conductual es importantísimo y los tratamientos que ya platicamos que ayudan sobre todo en algunos síntomas específicos es lo que más nos va a ayudar a que esto se conecte. E- Excelente, doctora. Muy bien, pues muy agradecidos por esta participación. Estamos de alguna manera muy sensibles, muy conscientes de que este tema requiere una especialización, una profesionalización. En ese sentido, le comento, hay muchas felicitaciones de muchas partes de México, de otros países. De hecho, comentan, doctora, que dónde la pueden contactar. ¿Tienen interés algunos comentarios aquí? Muy bien, yo estoy a sus órdenes en Ciudad Juárez. Mi celular, el teléfono del consultorio es el 656-378-0787. La otra que preguntaron qué especialista en salud, eso es muy importante. Hay que ir con alguien que tenga experiencia, porque a veces puede ser un neurólogo pediatra, un psiquiatra, un paidopsiquiatra, a veces médicos del desarrollo, que en algunos de los países existe, por ejemplo, aquí ya empieza en México esta especialidad, en los Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, un pediatra que tenga experiencia en estas cosas, cualquiera de esos médicos lo pueden ayudar. Y ya en la Excelente. etapa adulta, pues un médico internista también. Excelente, muchísimas gracias. Le comento, tenemos en este momento 450 conectados que estuvimos escuchando la conferencia y los que van a ver la grabación. Gracias, doctora, nuevamente. El equipo que realiza este congreso genera esta noción. Gracias. Gracias.